Hola, hola comunidad Amity, bienvenidos a otro episodio de Detrás del Condominio, el podcast de Amity, en donde hablamos de todo lo bueno, lo malo y todo aquello de lo que nadie te cuenta, eso yo te lo voy a contar. Oigan, pues el día de hoy traemos la segunda parte de un tema que comenzamos a tocar a partir de que nos pidieron muchos seguidores por ahí atender el tema de protección civil. La verdad es que sí es un tema importantísimo, no habíamos logrado como tener tanta información al respecto. La verdad es que el episodio pasado tuvo muchísimo éxito y entonces pues nos aventamos por esta segunda parte con Israel y con Enrique, que ustedes ya los conocen. Definitivamente la semana pasada dejamos algo muy claro. No cumplir en un condominio con el programa de protección civil no es una opción. Es un verdadero problema cuando comités de vigilancia o asambleas enteras pasan por alto las recomendaciones que da la administración con respecto al tema de protección civil y sobre todo los proveedores especialistas en este tema. Por ello, como les dije, nos acompañan nuevamente este equipo de expertos, porque ellos son expertos, los ven hoy al frente, pero tienen además atrás todo un ejército batallando con ellos. Entonces, muchas gracias por estar nuevamente aquí, por el tiempo, por el espacio y por de verdad darnos esta apertura de la información que traen. Gracias por la invitación. Oigan, pues vamos a continuar porque les digo, estuvo interesante el episodio pasado, vieron que hubo ahí buena respuesta, afortunadamente hubo bastante interacción al respecto, incluso dudas, ¿no?, que tenían. Entonces, partiendo de eso, para mí es importante, apunté algunas dudas para que seamos como muy puntuales en el tema, y quiero hablar en esta ocasión de la responsabilidad o la corresponsabilidad de nosotros como administración, comité de vigilancia y condominio completo. Cuando ocurre un accidente en un condominio, ¿quién responde legalmente? Un accidente de este tipo en donde nos piden el tema de un programa de protección civil y no lo hay. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Legalmente, en el caso tendría que ser la administración. Ok. Derivado de que todas las situaciones que se presenten en áreas comunes, en cuanto a condiciones generales de instalaciones y equipo, quien debe de responder precisamente en ese sentido debe ser la administración. Claro. En muchos condominios, por ejemplo, lo que se hace es sí implementar una enfermería, en donde existe un médico que está encargado de ese tema. Por ejemplo, esto es un tema en la cuestión de establecimientos mercantiles, así como industrial. Existe una norma en donde indica que precisamente de acuerdo a cierto número de trabajadores, le compete cumplir con una enfermería en sitio. Es decir, un doctor, que para efecto de atención de este tema, pues tendría que él estar precisamente pendiente de esta situación. Cuando son temas de condominios y a efecto de la capacitación que se brinda, en el caso de primeros auxilios, por ejemplo, los primeros respondientes tendrían que ser precisamente gente de la brigada que se establece en la misma administración. Porque al final la gente que vive en sitio, digamos que de algún modo, pues es su lugar de vivienda, ¿no? Y cuestión de obligación por conocer este tipo de temas no es como tal para ellos un proceso. Para las administraciones que al final llevan un tema precisamente de control y que al final se les capacita y que deben y están obligados a tener un programa interno, deben de tener este conocimiento como básico en esta relación de protocolos, tanto atender a la situación de riesgo o el incidente o accidente y saber en qué momento llamar a los cuerpos de auxilio, que por eso al final se establecen protocolos. Y las brigadas, importantísimo. Fíjate que les voy a contar un poquito de mi experiencia. De los únicos condominios que yo he visto cumplir así al pie del cañón un programa de protección civil, armar las brigadas, la carpeta esta que les comentaba, no solamente la entrega de esa carpeta, sino también la capacitación al personal, las supervisiones constantes, la implementación de todo eso, ha sido Origina Pedregal, allá por el sur de la ciudad. Fueron muy estrictos desde obra con respecto a seguir el programa de protección civil. Obviamente es un tema ya heredado. Claro. Entonces, cuando me toca tener esa experiencia, las brigadas jugaban un papel importantísimo. Este condominio específicamente, sí, como que entendió la importancia del tema de enfermería, por ejemplo, y de las brigadas. De las brigadas estaban pero súper armadas. La administración éramos la brigada más fuerte, la más importante para llevar el tema de control y comunicación cuando hay una situación de un sismo, una situación de ese tipo.
y había también en ese entonces, les estoy hablando de unos 5 años más o menos, un incremental en donde tenían enfermería, ¿no? Pero Correcto. Obviamente con la recomendación de su programa de protección civil. Sin embargo, hay muchos otros condominios, ¿no? que no lo tienen, que no lo tienen, de hecho sí, la gran mayoría, sí, que no lo tienen, que no revisan realmente qué es lo que está pasando, o que dan por hecho, ya tengo el programa, lo que hablábamos el episodio pasado, ya lo tengo, aquí está la carpeta, cuando me lo pidan, lo entrego, ¿no? Por favor, platíquenos la importancia de ignorar este tema, la importancia de ignorar el tener un programa de protección civil. ¿Qué consecuencias reales tiene en un condominio? Pues mira, de inicio la parte operativa. Primero, no es una carpeta, es un programa interno, es un manual operativo. ¿No? Porque digo, carpeta, pues la compramos en la papelería, y ¿no? la armamos. le ponemos copias, pero en realidad su nombre correcto es programa interno. Repito, un manual operativo. Y de ahí viene el establecer de manera específica y particular pues los protocolos que corresponde al tipo de instalación, al tipo de lugar en donde te encuentras, al tipo de personal con el que estás manejando, porque de ahí viene precisamente el establecer de manera correcta lo que son las brigadas, teniendo una buena capacitación, ¿no? En función de que si pedimos que sean 8 horas, 3 días, pues se puedan dar 8 horas, 3 días, ¿no? Claro, no nada más 3 horas y una embarradita de información, porque ahí es en donde viene precisamente la situación le llaman hoy puntos de oportunidad, ¿no? Pero son errores. Son errores que llevan en una situación de atención hacia la gente, hacia las mismas personas que viven en los condominios, a que no haya la posibilidad por el conocimiento adquirido de poder atender de manera correcta una situación de riesgo y accidente, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, porque en realidad el programa interno se basa en unos términos de referencia de lo que nosotros tomamos como base de esa línea de desarrollo. Y todo esto va en función del mismo inmueble, o sea, es decir, tiene que ser totalmente específico. Antes era un copiar y pegar, ¿no? Así nos lo platicaban la ocasión pasada, ¿no? Que ahora realmente, y ese es un error, ¿no? También nos dicen, por ejemplo, oye, es que yo ya tengo mi carpeta de protección civil, te la doy y ya nada más la firmas, ¿no? No es posible, o sea, no puede ser de esa forma, porque al final nosotros en el tema de desarrollo y la corresponsabilidad sobre la cuestión legal y penal que podemos absorber y obtener en esta situación, pues tenemos que estar ciertos de que la elaboración del programa interno fue con base en estos lineamientos, con base en un estudio y análisis y revisiones de las zonas de mayor y menor riesgo dentro del inmueble. Si esto no estamos ciertos cómo se llevó a cabo, no podemos de ninguna manera hacernos responsables por un programa, dice en carpeta, que para efecto lo quieran que lo validemos. Y todavía esto, subirlo a una plataforma en donde estamos asentándole a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que nosotros la elaboramos y que nosotros estamos validando. Que está correcto. Es correcto. Entonces, por eso no es posible. Nosotros de alguna forma es importante tomar un proyecto desde cero. La verdad es que es mucho más trabajo querer arreglar una carpeta ya elaborada, porque si es una carpeta, muchas veces no es un programa interno, y terminamos haciendo un programa interno nuevo de cero, ¿no? Entonces, es parte de esta cuestión. Y cuestión de lo que mencionabas, y la pregunta concreta es, ¿qué cuestiones y qué problemática tienen los condominios? Hay una cuestión de protección hacia los condominios, en este tema en donde cuando son viviendas, digamos que no puede haber una situación de procedimiento administrativo para colocar sellos de suspensión de actividades o, en el caso, sellos de clausura, y me refiero a que no se permita el acceso. Puede haber zonas en las que se puedan colocar estos sellos dependiendo la situación que se presente, en función de que digamos que se clausura ese espacio por alguna circunstancia que se haya presentado, y esto puede ser por protección civil, y posteriormente a esto se vendría un procedimiento administrativo, que ya estamos hablando de un tema legal en esta situación. ¿Se puede presentar? Por supuesto, porque al final estas responsabilidades de si pasó un accidente, por ejemplo, en una alberca, entonces llegará Protección Civil y tendrá que clausurar ese espacio, ¿no? En el caso, suspensión de actividades para posteriormente dar una clausura, es el procedimiento como tal administrativo.
Pero sí es posible, y si no tienes un programa interno, en el caso de las administraciones, porque esto viene muy claro en la Ley de Gestión Integral de Riesgos, lo dice muy textual en relación a que quiénes son los obligados, los que tienen una administración para viviendas, ¿no? Para condominios. Entonces ahí es parte legal que realmente es donde, al no conocerlo, de alguna forma se piensa que no pasa nada, ¿no? Somos permisivos como administración, Correcto, somos omisos a veces en eso, ¿no? En justamente lo que decíamos la ocasión pasada, a veces el comité o el condominio propio dices que quiero ahorrar. Sí, pero ahorras en seguridad y después sale más caro. Así es. Sale más caro para ti, sale más caro para mí, porque una penalización de este lado, una multa, ¿no? Obviamente algún siniestro, que ahorita les voy a contar un siniestro que yo tuve ahorita, me acordé cuando dijiste esta parte de que podían clausurar o alguna situación. Y pensando en esto, Israel, ¿cuál ha sido el caso más delicado que te ha tocado con respecto a protección civil, a no cumplimiento de protección civil, que hayas tenido que llegar a, híjole, pues tengo que entrarle yo? Pues más que nada de verlo o de tenerlo, todo lo que te vas enterando, ¿no? Porque al final de cuentas son cuestiones tan graves, ¿no? Bien decían ahorita de la diferencia entre un programa y una carpeta, ¿no? Al final de cuentas, la carpeta sí va a ser una carpeta, porque es una carpeta llena de papel mientras esté ahí, ¿no? El deber ser es tenerla, analizarla, estudiarla y compartir esa información entre los que están ahí usando el condominio para que tengan toda la protección que esta brinda. Si no, pues simplemente se quedan en ese papel. Pero también lo que tenemos que ver ahí, que muchas veces hay desconocimiento también dentro de las mismas personas que regulan o que hacen los programas. Te pongo el caso del colegio que hace algunos años tuvo el problema del niño que se ahogó en una alberca. Ah, claro. Sí. Es un tema de protección civil que viene aunado a tener una alberca dentro de un establecimiento, que también las albercas se prestan dentro de los condominios, ya se están dando así. Justo de ahí viene mi historia. El tema ahí es, ¿quién regula las albercas? Claro. ¿Qué regula las albercas? ¿Cuál es el deber ser de tener el análisis para poderla tener y cómo poderla tener? Estos temas te dan mucho para trabajo, para analizar, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Ahí todo el mundo se echaba la culpa, todo el mundo decía, es que el maestro tenía que estar aquí, ¿no? Pero es que hay un responsable acá. Pero el de protección civil no hizo su trabajo porque no dio la capacitación. Pero es que ellos no lo hicieron así. Es lo que contamos. Entonces se puede empezar a echar la bolita para muchas partes, y realmente pues el tema de la responsabilidad desde hace algunos años ya pues, parte para todos también, ¿no? Ya es una responsabilidad compartida. Exacto. Entonces tanto el primer golpe viene para la administración, como después viene para los que tenemos las responsivas para presentar estos análisis, estos proyectos. Entonces ahí todos tenemos que trabajar de la mano y tratar de tener siempre no ver lo que está pasando, no ver más allá, qué puede pasar, a qué te puede llevar y qué cosas puedes encontrarte dentro de todo un conjunto habitacional donde hay cientos de personas que piensan diferente. Completamente. Que piensan diferente, que actúan diferente, y que muchas veces hasta porque tú les quieras brindar el apoyo, la ayuda o el conocimiento, tienen molestia, ¿no? Porque tú, ¿por qué me dices eso, no? ¿Tú quién eres para decirme eso? Hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Les ha tocado ver obras suspendidas por una denuncia vecinal por estos paros? Sí, muchísimas. Cuéntanos Muchísimas. una. Pues mira, hay obras que de repente a la gente se les antoja hacer algo porque ellos quieren, porque les parece bonito, porque les parece simpático o quieren tener un extra en su condominio. Y volvemos a lo que platicábamos en el programa pasado, ¿no? Se hace sin tener el conocimiento si se puede o no se puede. Cuando lo hacen y de repente la autoridad se da cuenta, o de repente yo estoy haciendo alguna mejora en mi condominio y traigo al camión de materiales y le digo, sí, aquí póngamelo afuera en la banqueta y ahorita lo meten los maestros. Y pasa una señora, se resbala, el aire le llega, le vienta el polvito encima y la señora es especial, se enoja, va a meter una queja vecinal y se arma un procedimiento. Desde ese momento hay un procedimiento
administrativo que ya no se puede parar. Eso se puede, es decir, no tiene que ir directo ni a Prosoc ni a nada, podría ella hacer una... No, de hecho ya son en línea, ya pueden ser en línea los procedimientos. De todo ese tipo de obras, o sea, yo la vecina incómoda, como dice WhatsApp, a la vocal voluntaria, ¿no? Yo voy a hacer la vocal voluntaria y veo que mi vecino me cae mal, entonces, y además está haciendo su obra bien bonita y no estoy segura de qué pasó, yo podría levantar una... Sí, claro. Correcto. Y ahí obviamente vienen con la administración primero, Es ¿no? correcto. Sería, a ver, las autoridades vendrían conmigo Así a decirme, dame tu proceso, en dónde está el DRO, en dónde firmaron, Es que correcto. tenga todo esto, y después se haría la corresponsabilidad con el que firma. Así es. Okay. De hecho, la administración es la que debe otorgar el permiso ya después de que se elaboró tanto por los profesionales para que el condominio pueda ejercer sus trabajos. No hay que darles ideas a los condóminos, pero para que vean que no es fácil, o sea, justo es lo que digo, ¿no? O sea, pasa de repente, creo que como administración, a veces justo, ¿no? Como, bueno, pues es que el comité no quiere. No, es que señores, ya no es que no quieran. Es que si vamos a administrar un condominio, tenemos que ir como con ciertos puntos muy específicos. Tema del seguro, tema del programa de protección civil. Creo que son dos cosas fundamentales para poder avanzar, porque incluso el seguro también tiene que ver con el programa de protección civil, ¿no? De hecho es obligado, es uno de los requisitos importantes en plataforma y de hecho es parte de lo que más se analiza en esta revisión de alcances o de cobertura y tienen elementos de validez que si no cuentan con estos elementos de validez que se tienen considerados, no se acepta y entonces la aceptación del programa completo se da como rechazado. Y nos dan una prevención, se le llama, donde manejan observaciones respecto a esta póliza de seguro, que la razón social, que el domicilio, que la cobertura, que no tiene responsabilidad civil a terceros, detallitos que conlleva a que no se acepte el programa interno. Podrás tener todo listo, todo perfecto, pero solo por la póliza te pueden rechazar un programa interno de protección civil. Wow. Entonces ahí también es importante tener este acercamiento con el broker de seguro, obviamente, y con el proveedor que nos lleve la parte del programa de protección civil. Así es. Para que estén como de la mano. Sí. Wow. O sea, sí podría, si yo no tengo el programa de protección civil en un condominio y hay un siniestro importante, sí podría el seguro voltearse y decirme, pues tu siniestro no pasa. No, porque ellos no están supeditados al hecho de que tú tengas tu programa interno para asegurar tu inmueble. ¿No? Pero si tienes programa interno puedes bajar la prima. Ah, qué interesante. Porque al final el hecho de contar, por ejemplo, con el número de extintores suficientes, con sistemas fijos contra incendios, con la capacitación, con el programa interno como tal aceptado, tú puedes presentarlo en el caso del broker y decirle, yo ya tengo todos esos elementos de seguridad implementados. Cotízame mi seguro considerando estos puntos. Y entonces ellos obviamente bajan el costo de este servicio porque ya tienes tú implementado esto. O sea, no es lo mismo un inmueble que no tienen extintores, señalización, no sé, sprinklers, detección de humo y te van a asegurar, el riesgo es mucho mayor y entonces de esa forma determinan ellos que te deben de cobrar más porque hay un riesgo mayor para esta cuestión del seguro, ¿no? Entonces es como parte de... Ahora, sí, pensando en este punto, digamos que en un condominio se cambió el comité de vigilancia, el comité de vigilancia nuevo llega y dice, quiero hacer las cosas bien, ¿no? Con respecto específicamente al programa de protección civil y a lo que ustedes ven, ¿qué tendría que hacer ese comité de vigilancia sí o sí, considerando que hoy no hay un programa de protección civil? Pero él dice, yo necesito hacer las cosas bien. ¿Por dónde empezar? Primero nos contactan. Eso. Una asesoría. Ahí les vamos a dejar las redes sociales. Primero, claro. vuelve, échate el golazo. ¿A dónde te contactan? ¿En dónde? ¿Cómo se llama la empresa? Nosotros tenemos una empresa que se llama CMS Consultoría y Proyectos Muñoz Cruz, que hacemos toda la parte de protección civil y establecimientos mercantiles, industrias y condominios. Entonces, todo el tema de consultoría respecto a la cuestión de reglamentos, leyes y normas aplicables, nosotros los podemos auxiliar, ¿no? Y es precisamente a donde iba en este punto, ¿no? Nos pueden contactar, creo que van a poner ustedes nuestras redes sociales, ¿no? Ajá, entonces, ahí nos pueden contactar, con todo gusto vamos y los visitamos y algún tema específico lo podemos revisar. Perfecto. Pero sobre todo en el tema de condominios, y nosotros que tenemos muchos condominios, en el tema de oficinas, que es la mayor parte de lo que nosotros tenemos, entendimos que la mejor manera de cuidarnos
entre la parte administrativa, la cuestión de los condóminos y nosotros como responsables, es el fundamento, no es una cuestión de criterio, es una cuestión de cumplimiento. Y eso es muy importante, porque en relación a las leyes, reglamentos y normas, me queda claro que para efecto, por ejemplo, en el caso directo de condominios, habrá a lo mejor algunas normas que no aplican, por ejemplo, Secretaría de Trabajo, que básicamente es hacia el tema de establecimientos mercantiles e industria. Pero no significa que las cuestiones de seguridad no se tengan que desarrollar e implementar en los condominios. Yo creo que en ese sentido y sobre la buena situación de entender cómo protegernos, porque al final estamos hablando de vidas humanas, y dentro de eso es cómo llegar a un bien común en este tema de procesos y procedimientos. Y muchas veces cuando nos encontramos que los condóminos en este tema de ideas y de desconocimiento sobre el cumplimiento, pues llegan con ciertas propuestas, ¿no? De llevar a cabo X o Z protocolos, sin realmente conocer cómo es. Y lo que nosotros de alguna forma podemos ayudar es que traemos muy claro cuál es el cumplimiento, cuál es el fundamento, qué utilizamos precisamente para toda esta parte, porque todo esto no es improvisado, no es al criterio de alguien que se le ocurrió hacer o no hacer, sino simplemente viene de un análisis de una ley, de un reglamento, de una norma, y que dentro de todo lo que nosotros realizamos está sustentado. Eso es bien importante. En función precisamente de que cuando tenemos entrevistas con algún condomino, que efecto tiene alguna idea errónea, pues simplemente es ahí mismo a lo mejor sacamos nuestras Biblias, ¿no? Ajá. Y a ver, de acuerdo al reglamento te indica esto, con esto. Sí. Oye, pero es que ahí te dice, y entonces te quieren rebatir, ¿no? Ajá. Ah, sí, pero entonces en la parte de la ley te indica también este punto. Ah, bueno, pero la norma te dice pero el reglamento de construcciones te dice tal, y entonces ya llega un momento en el que dice, bueno, si lo dicen ustedes porque son los expertos, tendremos que llevarlo a cabo. Que no nos cerramos es importante porque al final se trata de que vivan bien, vivan cómodos y llegamos a acuerdos, ¿no? En donde el límite de cumplimiento es este punto. Se determinan como estrategia porque al final es eso, hacemos estrategias de cumplimiento y de lograr que la gente esté bien en su lugar de vivienda, ¿no? Sí, que no se vuelva ahora algo que se sufre, ¿no? Para vivir ahí, sí. Es que la brigada, es que sí. No sé qué. Sí, claro, porque eso también dicen mucho, ¿no? Como es que de repente en mi casa yo lo que busco es el confort, sí, pero también tenemos que tener esta parte de seguridad, o sea, no puedo darte una sin la otra, ¿no? Y es muy importante el hacerles saber que estos programas son un traje a la medida. Ajá. Entonces están elaborados para cada uno de ellos, es tal cual, porque antes lo que se ocupaba mucho era que el mismo se sacaban las copias y se mandaba otro, y se mandaba otro, y se mandaba otro, y de repente en una escuela tenía el del condominio no sé qué, y así se encontraba, ¿no? Ahora no, ahora antes de elaborarlo se toma el análisis, se toma todos los protocolos que se deben de establecer para el efecto de protección de los inmuebles y se elabora exactamente lo que requieren ellos, para quien se requiere. Así. Entonces es bien importante que sepan que esto sí es un traje a la medida para cada uno. Claro, no es un invento, como bien lo decías. Nos ha pasado como una anécdota, ajá, que por ejemplo se cambia una empresa a otro edificio, ¿no? Y nos habla para cotizar el programa interno. Uh-huh. Y nos dice, oye, ¿puedes venir y ves mi carpeta de protección civil? La carpeta. Y le digo, sí, claro. Entonces revisamos y es la carpeta que les hicieron del otro inmueble, ajá, de las otras oficinas. Oye, pero es de otro inmueble. Ah, sí, pero me lo traje para acá para ver si me lo podías validar. Y digo, no, hay que hacerlo de cero. O sea, no se puede trasladar un programa interno, digamos que estuvo bien hecho ese, ajá, programa interno, pero ya corresponde a otro inmueble, otras instalaciones, otro entorno, otro riesgo externo, porque dentro de los programas internos tenemos un apartado de riesgos externos, okay, en donde hacemos un análisis de lo que se encuentra como riesgos en 500 metros cuadrados alrededor del inmueble. Y de eso pues va toda precisamente la parte de protocolos que podamos establecer, ¿no? Entonces, claro, hoy, por ejemplo, hay un plan de continuidad de operaciones, en donde te dicen qué pasaría si el inmueble no puede operar. ¿Cuál es tu segunda sede? ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿A dónde llevas a tu equipo?
o cómo vas a proceder para seguir funcionando y que tu procedimiento, tus actividades no se vean detenidas o mermadas, ¿no? Sí, porque justo eso, a ese iba con la siguiente pregunta, que también fue algo que nos decían. A ver, pongamos en el supuesto de no hay un programa de protección civil y entonces ya me llegó una notificación de una autoridad. ¿Qué hago? ¿A quién busco? Porque aparte volvemos al mismo punto. La vocal voluntaria va y levanta la queja, entonces la queja llega obviamente a la administración, ¿no? Y a veces nosotros como administradores, ¿no? Yo creo que muchos no lo hacen claramente, pero nos creemos todólogos, ¿no? Y entonces, claro, pues yo voy a responder lo que corresponde a Protección Civil porque ya tuve la experiencia en el otro condominio, entonces seguramente con un escrito ahorita yo lo ingreso y con eso, no creo que funcione de esa manera. Si ya tengo una notificación por parte de una autoridad, ¿qué hago? Los busco. Nos pero buscas a consultoría. CMS Consultoría. La importancia del tema jurídico, por ejemplo, correcto. Platícanos de eso. Sí, la primera parte es, llegan con un acta de verificación sobre el tema de alcances, ¿no? Okay. O sea, esto puede ser por una cuestión, si es una queja vecinal, alcaldía llega con el área de jurídico y con INVEA. Okay. Vienen las dos autoridades, llamémosle así. En función de revisar, de acuerdo a la queja, lo que corresponde al funcionamiento o a las condiciones generales de seguridad del inmueble. Okay. Y de ahí viene, si es una queja por situación de accidente, de riesgo, ellos determinan, es importante leer el acta para la cuestión del alcance. Y de ahí proceder, o sea, lo primero, y yo creo que lo más importante, es no detener el hecho de su proceso. Okay, porque ellos llegan con una cámara y en el proceso correspondiente, precisamente para evitar todo tipo de extorsiones, ¿no? O sea, evitar que haya una situación de acercamientos, porque al final lo que van a hacer es que llegan y revisan este tema de cumplimiento. Sí. Y ellos harán su revisión conforme al alcance del acta, y posterior a esto dejarán un acta de acuerdo a esa revisión, lo que encontraron, lo que por tema de incumplimiento, y darán cierto tiempo de contestación, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros, porque al final, una vez teniendo esa acta, lo que hay que hacer es revisar sobre qué alcances y sobre qué observaciones de subsane tendremos que trabajar, ¿no? Okay. Si piden un programa interno y tenemos 10 días, pues bueno, ahí sí ni cómo. Te explico que no hay forma. Sí, no hay manera, ¿no? Pero, por ejemplo, de ahí entra, ¿no? No sé, en un condominio pueden pedir, por ejemplo, el visto bueno de seguro de operación, la constancia de seguridad estructural, el tema de los extintores, hasta la capacitación. Señalética, me tocó eso. Señalética, tema de cuartos de basura. Sí, depende mucho del alcance, ¿no? Y sobre todo, repito, de la autoridad en función de esa inspección a realizar. Y de ahí viene precisamente el cumplimiento. Entonces, lo que nosotros recomendamos es no hay que esperar a que venga una visita de inspección, ¿no? Podemos hacer un proyecto y un programa programado en revisión al cumplimiento, a manera que de algún modo vayamos avanzando en esta relación del cumplimiento, pero a grosso modo y rápido es como el procedimiento correspondiente. ¿Qué pasa si no contestan? Pues entonces vendrá la parte correspondiente a la colocación de sellos mediante la autoridad emite un documento en donde indica que al no ser subsanado el procedimiento administrativo proceden a la colocación de sellos por suspensión de actividades, ¿no? Y de ahí procede el tema de llegar a una multa, llegar al acuerdo, y entonces posterior a esto vendrá obviamente ya la clausura, porque son dos temas de las etapas, ¿no? La primera parte puede ser de inicio, por falta de condiciones de seguridad, no tengo extintores, no tengo señalización, mi gente no tiene el equipo de protección personal, y llega INVEA y dice suspensión de actividades porque no hay condiciones para poder llevar a cabo actividades. Y posterior a dejarán un acta. Y luego vendrá la parte del procedimiento en donde piden que presentemos estas pruebas, no las presentamos y viene la clausura, ¿no? Y cambian los sellos de suspensión de actividades por clausura. Y de ahí, de todas maneras, hay que cumplir, ¿no? Y ahora es más caro, porque ahora tienen que invertirle en un procedimiento administrativo en donde tendremos que presentar escritos fundamentando toda la cuestión de presentación de pruebas, luego un acuerdo respecto a la cuestión de la multa, la cual puede ser muy alta o muy baja dependiendo de la capacidad económica del infractor. Luego de ahí precisamente la solicitud de retiro de sellos y bueno, se convierte en un procedimiento administrativo muy largo porque puede ser, digamos, rápido 6 meses,
digamos, nos ha tocado hasta eventos que hasta 2-3 años no abren, ¿no? Israel, en condominios esto puede pasar. Sí, totalmente. ¿Te ha pasado? Sí, ha pasado. En condominios. Sí. Wow. Ay, no, es que cómo le diría yo a mis condominios, está suspendido su condominio, ¿no? Ahí Sí. cómo aplica, por ejemplo, que no son oficinas, pero es vivienda, ¿no? Sí, vivienda. Y desgraciadamente, como te comentábamos, ya en las nuevas, los nuevos condominios, pues ya no es nada más es vivienda, ¿no? Ya hay muchas Claro, cuestiones que ya pasan desde comercio como actividades, otras cuestiones que ya pues son otros niveles de estudios que se tienen que hacer y que se tienen que elaborar para esto. Entonces, si no estamos al pendiente en cada uno de ellos o no se atiende como debe cada uno de ellos, pues en alguno puede brincar y la suspensión puede llegar. Y si no lo atiendo la clausura, o sea, y también por eso la importancia, que es algo que yo creo que es importante que dejemos hoy aquí y que se concienticen, que a ver, el administrador no es todólogo, o sea, el administrador no puede dar respuesta de un escrito, aunque nosotros tengamos un área legal que lleve el tema condominal, que lleve el tema laboral, incluso el tema de la empresa, pues no es como que nosotros podamos dar respuesta a una situación ante una autoridad como esta, ¿no? O sea, por eso la importancia de expertos. También es bien importante concientizar al área administrativa que en cuanto lleguen estos procedimientos, estas primeros avisos o notificaciones que se dan, darles respuesta rápido, porque muchas veces llega uno y la autoridad es así, llega uno y te apercibo con otro y otro y otro y otro. Y se van acumulando. Entonces, cuando de repente se ven ya atrapados en todo lo que viene, nos dicen, oye, hay que resolver esto. Sí, ¿cuánto tienes para resolverlo? Pues ya mañana. Sí. Oh, pues no, ¿qué pasa? Lo ¿no? que decías del programa de protección civil, Sí. por ejemplo, en un escenario real, ¿no? Que llegaran conmigo, la autoridad, entonces llegaran a algún condominio y yo no tengo el programa de protección civil y me dijeran, bueno, pues de inicio lo necesito. Así Y es. tienes 10 días, pues no lo vamos a hacer en 10 días. ¿Qué pasa? No. ¿Ustedes tienen esa posibilidad de sí lo voy a tomar? Sí. ¿Lo atiendo? ¿Tal vez pido tiempo? ¿O cómo? Sí, de hecho hay forma hasta de alargar los tiempos. Ok. Hay forma de alargar los tiempos en procesos para poder tener esa posibilidad de nosotros de responder o de armar lo que tengamos que hacer para subsanar todo esto. Pero volvemos a lo mismo, es la importancia de actuar a tiempo. Claro. Sí, digamos que iniciado el procedimiento, y como dice bien Irra, ¿no? O sea, nos dicen cuando ya pasaron o transcurrieron 5 días. Entonces, digo, sí somos buenos, pero no somos magos, ¿no? Claro. Entonces, ahí en esta parte no podemos hacer un programa interno en vapor, porque al final requerimos de hacer muchos estudios, capacitación que hay que programar con el personal. En el caso de los condominios, muchas veces se hace que las capacitaciones se invita a los mismos condominios, o sea, que participen en estas capacitaciones, que conozcan cómo se lleva a cabo todo el proceso y protocolo que se tiene establecido en administración por la gente que se establece como parte de las brigadas, que al final, perdón, de algún modo, y esto entre paréntesis, si sumamos a la gente que es parte de la administración, y estamos hablando de seguridad, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de la gente administrativa, estamos hablando de mantenimiento, o sea, no se llega a tener el número de personas suficientes para poder controlar a todo lo que implica a las personas que viven en los condominios. No hay manera, por eso muchas veces lo que hacemos nosotros en esta difusión de protocolos es buscar que la misma gente que vive en sitio conozca cómo se lleva a cabo y que al final muchas veces cuando entienden y comprenden precisamente todo este proceso, se vuelven gente importante en el control de emergencias. Claro. Entonces, esto de alguna forma es una cuestión compartida, ¿no? A veces es complicado, hay quienes no van porque X o Z situaciones, no tienen tiempo, no les interesa, pero normalmente los que les interesa estos temas y que sí participan, ayudan mucho en este sentido, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que hay que considerar.
Sí, que vuelvo al mismo punto, no es como que la administración por sí sola lo puede hacer, o sea, creo que trabajamos en conjunto. Sí, Nosotros, administración, como primeros respondientes de alguna situación dentro del condominio e incluso de la responsabilidad de contar con un programa de protección civil. Obviamente ahí trabajamos en conjunto con los expertos, ¿no? Para decir, ya levanté la mano de que esto es lo que necesito, entran ustedes, y en conjunto después con todo el condominio para decir, ok, a ver, ya tenemos las brigadas, pero no hay suficiente personal para poder accionar de manera inmediata, de manera correcta, ¿no? Y entonces entre eso, pero lamentablemente, pues sí nos topamos mucho con esto, ¿no? El hecho de quiero ahorrar, entonces consíguete quien te firme la carpeta que tenía hace cuánto tiempo. Me comentaban que vence o tenemos que actualizarla, ¿no? O sea, tenemos que actualizar el programa, no es como que ya lo tengo y ya entonces 20 años, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte? Tenemos un tiempo de vigencia. Son 5 años. Son de 5 años. Pero cada año hay que darle la actualización que corresponde. ¿Y cómo es eso? Pues tenemos que actualizar las capacitaciones, la gente que está ahí, porque muchas veces los vecinos que estaban en las brigadas por algún motivo ya no están, se fueron, rentaban, no eran dueños, se van, llegan otros, cubren esos espacios y no tienen las capacitaciones adecuadas. Entonces hay que capacitar y hay que dar de alta todas esas informaciones para que la Secretaría vea que sí se está llevando a cabo el seguimiento de esos programas y puedan seguir funcionando y los folios no se caducan. Sí, de alguna forma por eso ahora la cuestión del cobro del programa interno, del costo, precio correspondiente, procede y viene de unos aranceles que a nosotros nos establecen. Digamos que es el máximo de cobro. Y de alguna forma pues hay en donde puedes negociar de algún modo un poco, ¿no? En esta relación de buscar que tengan su programa interno y obviamente ver cómo lo manejamos. Nosotros lo que hacemos normalmente es un precio anual, en donde de esa forma manejamos el precio que aparece en aranceles correspondiente anual, de acuerdo a los metros cuadrados, que es como se cotiza, y de ahí partimos a hacer un programa de trabajo anual hacia los 5 años correspondientes de vigencia. Y se deja muy claro cuáles son los alcances, ¿no? Decía bien Isra, el tema de las capacitaciones, se incluyen simulacros, se incluyen consultorías. En el tema de los condominios, sí ponemos y establecemos número de visitas, claro, sí, porque es un tema en donde, oye, es que el del departamento 21 otra vez quiere que vengas y que por favor le digas y le expliques, ¿no? Sí. Y en la semana ya van 3 visitas y a la siguiente semana, entonces se vuelve un tema complicado. Y que de alguna forma, si ya para efecto de cuestiones muy específicas, pues tendrá que correr por cuenta del condómino el tema de la visita por parte de nosotros. Porque a pesar de haber dejado muchas veces las cosas claras, para él no, y entonces otra vez quiere que vayamos, con mucho gusto atendemos, pero al final es un tema importante, ¿no? En esta relación de costos. Sí, porque además, claro, cuando tú vas y asesoras a un condominio, pues la realidad es que es para una situación personal, ¿no? O sea, claro que afecta al condominio, porque si hay una obra irregular dentro del condominio, bueno, sí, claro que nos pega, pero a lo mejor lo importante sería dentro del mismo proceso de este tipo de obras justo decir esa parte, ¿no? Claro. Tendrá que tener el visto bueno por parte de administración o de el condominio, pero con el especialista con el que nosotros trabajamos. Lo que yo les decía la ocasión pasada, la revisión de todo el proyecto por parte de una empresa que realmente me pueda decir, sí está bien, o mira, voy a observar todo esto, porque otra vez volvemos al mismo punto, no puede parecer caro o puede ser para el condominio allí, ¿por qué voy a pagar eso? Si ya le pagué al DRO, ya le pagué al estructurista, ya le pagué al mi arquitecto famosísimo que me va a redecorar o lo que sea, y aparte voy a pagarle pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque es la única manera de protegernos. Oigan, ya se nos fue otra vez el tiempo, pero vamos a estar haciendo dinámicas con Israel y con Enrique, precisamente para que tengamos más interacción al respecto, porque como yo les decía, ellos están al frente de la empresa, pero la realidad es que trabajan con un equipo que atiende cada área, ¿no? Lo jurídico, todo el tema de remodelaciones, o sea, todas estas cosas por aparte. Entonces vamos a estar teniendo mucha interacción con ellos para que ustedes
ustedes lo sepan. Obviamente también en TikTok y en redes sociales vamos a tratar de hacer estas dinámicas para que los puedan contactar. ¿Por qué lo hago específicamente con ellos? Porque sí creo que es un tema muy importante. Creo que lo que atravesamos hace unos años con los sismos que se presentaron en la Ciudad de México no fue algo menor. Creo que estamos en un momento, en una etapa en la que sí tenemos que prever este tipo de situaciones, y hoy creo que es importante, así como concientizamos el tema financiero, el tema operativo, el tema legal del condominio, de verdad empecemos a hacer un cambio en el chip como administradores y como comité de vigilancia con respecto al tema de protección civil. Entonces nos van a estar viendo, interactuando mucho con ellos, síganlos en sus redes sociales, vamos a dejarles ahí las redes, vamos a estar haciendo interacción, comenten si quieren que ellos atiendan un punto específico para que se lo desarrollemos y con mucho gusto pues ir avanzando. Israel, Enrique, mil gracias nuevamente por toda la información. De verdad, vienen y entonces mi cabeza se queda así como, no puede ser, tengo que seguir teniendo más información, ¿no? Porque es de verdad extenso el tema. Creo que no es como de 2 episodios. Vamos a ver cómo podemos hacer que nuestra audiencia los conozca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y aquí atentos. Muchas gracias. Y pues bueno, este fue un episodio más de Detrás del Condominio, el podcast de Amity. Recuerda que todos los domingos en punto de las 8 de la noche nos puedes ver por YouTube o escucharnos por Spotify. Síganos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. No dejen de suscribirse en YouTube y también por favor sigan a Israel y a Enrique. En la red social la vamos a poner, pero díganos cómo los encontramos, como CMS. Está como CMS Consultoría en Facebook y está como CMS Consultores en Instagram. Perfecto, ahí pueden encontrar muchísima información, ahí viene todo lo que hacen, así que ya saben, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.